lógicamente hay que estudiarla siempre, aquella que asienta sobre anomalías anatómicas o funcionales, aquella que se da en instrumentación o en pacientes operados, que no lo pongo aquí, o tiene compromiso metabólico o inmunológico, diabética o inmunodeprimido, o trasplantado renal. Bueno, esto es un compendio de ellas, un poco desordenado, pero bueno, tiene que ser, pues es un vistazo, es lo que comentan. Si tenéis alguna pregunta me la hacéis, que no... Bueno, las infecciones de repetición, otro gran capítulo. La más frecuente es la cistitis de repetición, normalmente en la mujer. Y para que se considere una cistitis de repetición tiene que ser más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 anuales. Otra terminología que hay que conocer es el tema de las recurrencias y de la reinfección. Recurrencia es la vuelta a la infección por el mismo germen, vamos, por la misma cepa del mismo germen. Y la reinfección normalmente es o por otro germen o por otra cepa del mismo germen. Ocasionalmente se puede dar una reinfección por la misma cepa, pero para eso tiene que haber acantonados en otro sitio gérmenes en el intestino y volver a reinfectar. También se dan infecciones de repetición en las prostatitis crónicas bacterianas, que tienen ocasionalmente quedan acantonados en la próstata por la barrera hematoprostática y de vez en cuando pues vuelven a dar episodios agudos. Normalmente asienta sobre prostatitis agudas maltratadas o que tienen zonas patológicas. Y luego otro de los capítulos de las infecciones de repetición pues son aquellas que asientan sobre cálculos o sobre otras alteraciones, hidronefrosis, reflujos, pero sobre todo la de cálculos es los gérmenes quedan acantonados en el cálculo y tienden a salir una y otra vez. Bueno, capítulo de infecciones asociadas a sonda. Todos tenemos enfermos sondados, a todo el mundo le da en el hospital por poner una sonda. Bueno, ¿qué trascendencia tiene? Pues hablan los libros de un 5% de bacteriuria de colonización del tracto urinario por día de sonda, con lo cual al mes el 100% están colonizados. No es exactamente infección, pero todos tienen gérmenes. Y además estos gérmenes, depende de dónde se haya puesto la sonda y con qué condiciones, pues suelen tender más a la resistencia y además suelen asociarse varios gérmenes, un plurimicrobiano, no solamente uno. El tema de las biocapas bacterianas. Sobre las superficies inertes, los gérmenes pues, lo colonizan y hacen un ecosistema y se protegen unos a otros y se crean un film también de polisacáridos que les protege de los antibióticos, hasta el punto de que necesitas 10 veces más de antibiótico, de concentración de antibiótico, para tratar estas bacterias y nunca llegarías a erradicarlas del todo. Por eso se aconseja, una vez puesta la primera dosis de antibiótico en infecciones importantes, cambiar la sonda. No directamente porque haces una bacteriemia, pero vamos, una vez que se le has puesto las primeras dosis se le debe cambiar las sondas o los catéteres que tenga. También las biocapas se dan en tejidos, o sea, no solamente es en las sondas, tiene más frecuencia los materiales inertes, pero vamos, en los tejidos también. Y hablan de ello en el tema de la prostatitis crónica, que también hay biocapas. Un tercio de los sondados puede dar cuadros febriles relacionados con infección urinaria, pero no todas las fiebres en los pacientes sondados se deben a infección urinaria. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque al estar colonizado siempre la orina, pues siempre te llaman al urólogo porque sí, el sistemático de orina ha dado positivo y tiene fiebre. Pero bueno, hay que descartar otras cosas. Sobre todo en gente que tiene bajo nivel de conciencia o que no tiene focalidad clara. La infección urinaria es la hospitalaria más frecuente, de su mayoría está asociada a catéteres. Bueno, ¿cómo se tiende a minimizar este problema de las infecciones y la sonda? Eso sobre todo lo han estudiado las enfermeras a lo largo de décadas. Y bueno, los urólogos con el tema de los cateterismos intermitentes. Es preferible
imprescindible, y así se suele hacer a todos los lesionados medulares que tienen vejiga neurógena, que eviten el residuo y el reflujo y las altas presiones a base, en vez de una sonda permanente, que es lo que se tenía antiguamente, a base de cateterismos intermitentes, que se lo hacen con una habilidad pasmosa. El cateterismo intermitente además no tiene que ser con sondas estériles ni con una esterilidad extrema. Requiere un cateterismo aséptico. Lavarse las manos, las sondas si pueden ser desechables mejor, pero muchos las tienen en líquidos de esterilización o las lavan bien y con eso funciona. Luego, en vez de sondados, pues hay que valorar siempre la posibilidad de los colectores externos, los conocidos pitochín, y los absorbentes, siempre conociendo las limitaciones de ambos. Los colectores externos no deben comprimir, hay que vigilarlos para que no produzcan maceraciones o estrangulamientos del pene. Y el tema de los pañales, bueno, pues, evitar los eczemas del pañal y todas las lesiones que provocan. Dentro de esto, sobre todo en el hospital, acortar la duración del sondaje a lo mínimo imprescindible. Hemos dicho que cada día se produce un 5% de colonización. Cuanto menos días tengas la sonda, mejor, sobre todo si es por temas control de diuresis. Siempre que pueda el enfermo orinar espontáneamente es mejor que orine. Bueno, los sistemas de drenaje cerrado. Ya hace muchos años se vio que los sistemas abiertos se colonizan en pocas horas. Y para eso se utiliza siempre el sistema cerrado, que son la sonda conectada a una bolsa sin interrupción. Otro tema importante es que las tiras reactivas siempre van a dar patológicas y el sedimento no tiene ningún valor. Y en los pacientes sondados no se debe tratar la bacteriuria asintomática. Lo único que produce son resistencias. Enseguida sacamos otro germen, seleccionamos un germen resistente. Bueno, ya pasamos al diagnóstico. Bueno, clásicamente nos contaban nuestros mayores pues, la historia clínica. Lo primero, motivo de consulta. ¿Qué es lo que le pasa? ¿A qué lo atribuye y desde cuándo? Estas son las 3 preguntas que hemos oído todos miles de veces y está bien hacerlo. Siguiente paso son los antecedentes personales y los familiares. Lo tenía puesto en la siguiente. Luego lo desarrollaré. La anamnesis, preguntar por órganos y una anamnesis dirigida es importante. No hay que dejar al enfermo que se enrolle mucho, pero sí que se le debe dejar hablar y que nos cuente las cosas. La exploración física, que luego desarrollaré, y las pruebas complementarias, ya sean de laboratorio o de imagen. En cuanto a la anamnesis, los antecedentes personales, muy importantes, y que no siempre están reflejados o bien fechados. Problemas médicos presentes y pasados. Problemas como diabetes. La diabetes no solamente actúa propiciando el crecimiento de la bacteria mediante la glucosuria, sino también mediante vejigas neurógenas o afectación neurológica de la vejiga. La hipertensión arterial puede afectar al riñón, pero también puede afectar a la cantidad de orina, diuréticos que se le ponen. Antecedentes de tuberculosis, neurológicos. Cada vez yo veo por lo menos más gente con esclerosis múltiple, con problemas de accidentes cerebrovasculares, cardíacos. No es raro que los enfermos digan que orina muchas veces por la noche y lo que tienen son unos edemas de miembros inferiores vespertinos que se reducen a base de aumentar la diuresis por la noche, una diuresis paradójica. Y luego, dentro de los antecedentes urológicos pasados, hay que preguntar bastantes veces, si no lo hacemos, sobre la neuresis, hasta qué edad se orinaron en la cama, si controlaron esfínteres, si tuvieron infecciones en la infancia. A veces ellos no lo saben, pero sus familiares sí. Si han estado sondados alguna vez o si han tenido algún otro problema como cólico. Intervenciones quirúrgicas. A veces no tienen antecedentes y tienen unas buenas cicatrices abdominales, pero bueno. La medicación habitual, con lo cual vuelves a repasar, según lo que tengas, los problemas médicos que tienen. Alergias. Hombre, en principio pensaríamos que no tiene mucha trascendencia el tema de alergias, sí que las tiene, porque luego según el tratamiento tendremos que utilizar unas cosas u otras. Antecedentes obstétricos.
tiene mucha relación con la infección, la paridad, el número de partos que han tenido, eh, y bueno, si han tenido algún problema obstétrico, o si han tenido desgarros, algún otro problema. Y los hábitos tóxicos. Bueno, siempre hay que preguntar por, sobre todo, el hábito tóxico más frecuente es el tabaco. Y ocasionalmente vemos pacientes que están diagnosticadas de infección, fumadoras en general, que pueden tener una cistitis que no es bacteriana, es una cistitis tumoral o de otro tipo. Y eso, bueno, pues un paciente fumador con infecciones de repetición que realmente no se han cultivado o que ocasionalmente se han cultivado, no hay que descartar el que pueda tener otras patologías. Y los antecedentes familiares, parece que no, pero a veces problemas urológicos difíciles pueden tener una fácil explicación por los antecedentes familiares. En la familia ha habido problemas, riñones en herraduras, ha habido hidronefrosis, pues ha habido algún hermano fallecido por algún tema urológico, poliquistosis, otra serie de cosas. Bueno, y luego vamos a la anamnesis, aquella famosa anamnesis por aparatos. Bueno, he hecho una selección pues un poco de las cosas que se suele preguntar habitualmente. Dentro del aparato digestivo, la ingesta, si beben, no beben, si son vegetarianos estrictos, que tienen una alcalinización de la orina, hay bastantes cosas interesantes. Luego el ritmo intestinal, está francamente relacionado a la frecuencia de las infecciones pues con el estreñimiento. El estreñimiento aumenta la colonización del introito vaginal y bueno, sobre todo gente mayor, pues, no es raro luego lo comentaré en la exploración, no es raro que te avisen por infecciones o retenciones y lo que tienes son fecalomas. Vamos, tiene retención secundaria fecaloma. Antecedentes ginecológicos, pues, menarquia, ciclo menstrual, fecha de la última regla, menopausia si se ha dado, tema de los hábitos sexuales, si hay dispareunia, sequedad, el método anticonceptivo que tiene. A veces hay que preguntar también el número de parejas, si las infecciones se relacionan con las relaciones sexuales, con un viaje a la playa. Presentan flujo vaginal en el cual pues hay que hacer el diagnóstico diferencial con vaginitis. Bueno, y ya vamos al urológico. Bueno, dentro de la anamnesis pues hay que preguntar pues, si está bien. Incluso antes de la infección o de los síntomas actuales, si el paciente se levanta por la noche a orinar, si ha notado variaciones en la fuerza del chorro, si se queda. Las tres primeras, vamos, las que pongo ahí, las primeras son las que más se dan en la cistitis, que es la infección más frecuente. La disuria, la urgencia, la urgencia llega a la incontinencia y el tenesmo. En la nicturia, bueno, también se dan las infecciones. Y luego, pues, interrogando sobre problemas obstructivos, pues la dificultad para iniciar el chorro, luego para mantenerlo y tiene que acabar haciendo prensa abdominal para acabar de orinar. En esto hay que tener cuidado porque mucha gente te cuenta que es normal. Casi todos los que les preguntes cómo orina te van a decir que es normal. Y les parece normal porque se ha instaurado a lo largo de años o décadas. Y ellos lo ven normal. Si le preguntas a la mujer, en el caso del hombre no suele ser normal. De que se pasa media hora en el servicio. Y al señor le parece normal. Y luego la hematuria, hay que preguntarla así. Muchos te dicen que sí, que tiene hematuria, que su médico le hizo una tira y le dijo que tenía sangre. Hematuria macroscópica es la que el paciente te puede referir. Y la exploración física, era el título de este seminario. Bueno, pues ver el estado general, la movilidad. Bueno, realmente el estado general lo empiezas a ver desde que entra el paciente en la sala de consultas o desde que tú acudes a verlo a su domicilio. El estado general no es solamente verle la mucosa conjuntival, es desde que le das la mano y ves la fuerza con la que te la aprieta hasta que ves cómo entra en la consulta, si va arrastrando una pierna, si el señor te oye o no te oye, pues incluso oyes un ruido de una válvula metálica. O sea, quiero decir que la exploración es desde que ves al enfermo. Luego, pues eso, su movilidad, no es lo mismo que te llegue un paciente con una infección en una silla de ruedas, que será probablemente una vejiga neurógena o de la senectud,
si está consciente, el hábito corporal. Es importante ver. La obesidad trae sus complicaciones a nivel urinario, pero también una delgadez extrema puede ser signo neoplástico de una consunción. Coloración, hidratación, problemas hepáticos, otros muchos, neurológicos, tiene mucha trascendencia a nivel del vaciado vesical, sensorial y otras patologías. Abdominal, bueno, normalmente, todo esto que estoy contando en una cistitis, que luego lo comentaremos, una cistitis aguda en una mujer joven no necesita. Esto, si se repite, bueno, ya iremos viendo lo que hace. La exploración abdominal, pues, inspección, palpación y percusión, que nos dijeron así. La inspección, pues ver cicatrices, asimetrías, el vello, si es de implantación androgénica o no, estigmas, hepatopatías. Las cicatrices son muy importantes. Es decir, si una cicatriz ha hecho una colecistectomía, pues el diagnóstico diferencial, pues ya te quitas cosas. Si tiene una apendicectomía, pues también. Bueno, masas. A nivel de las infecciones, las masas más predominantes son el globo vesical, una masa mate en la vejiga, y que hay que explorar. No se puede pedir un escáner sin haber tocado al enfermo. Hemos visto enfermos diagnosticados de globo vesical por escáner. Son cosas que, gracias a Dios, no se da mucho, pero se dan. Y otra masa mate, pues es la hidronefrosis masiva renal, la puede dar, es más difícil de ver. Y a la palpación ver el dolor hipogástrico a la presión, pues típico de la cistitis, la puniopercusión de la pielonefritis o de otro cólico nefrítico o de pielonefritis. Bueno, y genital. Bueno, hay que explorar todo infectado con infección urinaria, sobre todo si es de repetición, y los varones en todos, explorarles los genitales, tanto el pene como el escroto como el tacto recto. Bueno, una pequeña imagen del aparato urinario, la uretra, el glande, la próstata y la vejiga. El escroto y la cercanía que tenemos mediante el tacto rectal de la próstata. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que apreciar en el pene, en el glande y en el meato? Bueno, lo primero, fimosis. No, incluso entre nosotros se llega a dar el caso de apuntar a enfermos para operar que nadie les ha visto el pene. Porque tiene una fimosis puntiforme o que tienen otra serie de patologías a nivel de los genitales. Adherencias, graurosis que se les ha cerrado, masas, pues el cáncer de pene es típicamente un epidermoide que asienta sobre varones que no están circuncidados. Y suele ser consecuencia de largos años de inflamación o de infección. Y es una norma que el cáncer de pene está infectado. O sea, un sistemático de orina puede estar perfectamente infectado por un cáncer de pene. Y parece que es una cosa que no tiene ninguna relación. Hay que verlo eso. Bueno, también no es, yo aquí siempre me acuerdo, verrugas, úlceras, temas de transmisión sexual. Era yo residente, un abuelillo que vivía solo en León y que sus 3 hijas estaban en Madrid. Y el abuelo pues se entretenía en Los Ángeles de Charlie, que era una casa donde estaba la partida con una señorita. Tenía un condiloma acuminado de pene impresionante. Eso se lo cuentas a las hijas y te echan las manos a la cabeza. Pero se da, y eso da sangre y da alteraciones en los análisis. Y nadie le había visto el pene así. Bueno, también cicatrices quirúrgicas. Hay enfermos que no se acuerdan, pero están operados de pequeños de hipospadia. La hipospadia es la patología en la cual el meato uretral está en una línea entre el periné y la punta del glande. Depende la zona donde esté, pues tiene más trascendencia o no, a nivel sobre todo de la descendencia, de tener descendencia o no. Pero vamos, esto se opera normalmente en los primeros años de vida y bueno, muchas veces tienen secuelas, tanto de estenosis como otras. Bueno, yo creo que esto podemos pasar. Prótesis, como hay, bueno, de vez en cuando se ven prótesis que se salen por un costado, prótesis de pene o esfínteres que se erosionan.
destruyen. Escroto, bueno, pues dentro del escroto hay que hacer una inspección general de él. De vez en cuando hay infestaciones, hay pedículos pubis o las sarnas. Hay que ver en infecciones el tema de masas, sobre todo si son dolorosas, la transiluminación de dichas masas. La transiluminación positiva va a favor del hidrocele, ¿no? Dolor, ¿dónde está el dolor? Si es en el epidídimo, si es en el testículo, si es en otra localización. La presencia de hernia o la presencia de enopatías inguinales, muy típicas de infecciones de transmisión sexual. Y el tacto rectal, pues ver el tono anal, las heces, el cecaloma que hemos hablado antes, sobre todo en gente que no tiene un nivel de conciencia muy alerta, el tamaño de la próstata, simetrías, dolor, si hay signos flogísticos, o calor, duración. En cuanto a femenino no os he puesto ninguna foto, pero imagino que todo lo habéis visto. Bueno, hay que ver los labios y el introito, el meato uretral, y hay que palpar la uretra, y hay que hacer el tacto bimanual, no siempre, a veces es necesario, y ocasionalmente el tacto rectal. En cuanto a los labios o al introito, pues hay que ver el trofismo, hay que ver adherencias de los labios, hay que ver si hay erosiones, úlceras, secreciones de a qué nivel, de arrugas, condilomas, desgarros o secuelas de partos anteriores, presencia de cistoceles y de prolapso. No es raro que venga alguna mujer con infecciones urinarias y lo que tenga es un prolapso uterino grado 3, o sea, con el útero fuera. Pero recoger la orina en esas mujeres no sé muy bien cómo lo hace. El meato uretral, pues hay que ver la localización. Este no es un tema menor, la localización del meato uretral, siempre entre los urólogos ha dicho que es más difícil sondar a una mujer que a un hombre. Los sondajes difíciles son de mujer, porque el meato uretral puede estar hipospádico en la cara anterior de la vagina, y pueden orinarse dentro de la vagina. El tema de incontinencia, hacerlas toser y ver si se les escapa. La hipermotilidad de la uretra, sangrados, carúnculas, son muy típicas. La carúncula se ve como una pequeña presa, que lo han dicho así, depende de la inflamación que tenga, más o menos grande o sangrante, en uno de los bordes del meato uretral. No tiene mucha trascendencia, pero sí que puede dar sangrados, sobre todo quistes de retención, y luego no olvidarse que en la uretra también hay tumores. Y otra causa que hay de infección muy rara, es rarísima, pero existen divertículos uretrales en la mujer que dan infecciones repetidas y porque se estanca la orina en un divertículo en la uretra y eso produce infecciones repetidas. Es muy raro. Y la palpación bimanual, que hay que ver el tamaño de los órganos, sobre todo y la movilidad. Bueno, ahí tenéis unas fotos para que no os acabéis de dormir. La de arriba de la izquierda es un hipospadias, pero a un grado mínimo, o sea, un meato bífido. Arriba de la derecha, pues, un prolapso uterino de buen grado. La de abajo de la izquierda es un epispadias, igual que los hipospadias, es menos frecuente, pero existen los epispadias, que es el meato uretral en el dorso del pene. Y el de abajo de la izquierda vuestra, o sea, de vuestra derecha, de la izquierda de la pantalla, es un hipospadias ya mayor, este es pene. Bueno, una estenosis de meato, la otra de arriba, a vuestra derecha, corresponde a un hipospadias intervenido, se ven las cicatrices perfectamente. Abajo a la izquierda es tumoral, es un Bowen de glande, y lo otro es una carúncula que os he comentado. A ver, esto está en el meato. Bueno, las pruebas complementarias en la infección, hombre, no siempre son necesarias. En un cuadro cistítico en una mujer joven con un sistemático de orina suele ser suficiente. Pero cuando el cuadro es una infección urinaria complicada o ya tiene una afectación general, hemograma y bioquímica plasmática. También en infecciones de repetición se debe hacer un análisis. Y bueno, normalmente lo suelen tener hecho por su médico general en los últimos 6 meses, y con la intranet pues ahí hemos ahorrado
ahorrado y se puede ver sin necesidad de recurrir a más gastos. Y bueno, cuando hay afectación general también está indicado. Puede haber que pedir más análisis sanguíneos, no solamente estos que son los más habituales. La coagulación hay que pedírsela siempre que pensemos que va a haber que intervenir, o porque puede haber una obstrucción si se piensa en alguna complicación litiástica, alguna hidronefrosis, o bien porque la situación tan grave del paciente o de la paciente pues requiera, pues, hay casos que ha habido que hacer nefrectomías por accesos, por otros temas. Son escasos, pero sí. Y bueno, dentro de los análisis sanguíneos no es raro pues una orquitis, si se quiere diagnosticar una orquitis por brucela, pedir un rosa bengala, bueno, específicamente hay que pedirlo dependiendo de la patología que eso